Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Bienvenidos una vez más al programa de CSI y Amparo, que, bueno, pues como ya sabéis, voy cada día, bueno, pues explicándoos o tratando un tema diferente. Pero, bueno, como siempre, pues abordaré un tema que espero que os resulte instructivo y ameno al mismo tiempo. Hoy comenzaré hablando sobre el tema de lo que llamamos la criminalidad femenina. Para tratar de dar comienzo a este tema tendremos que hacer o saber cuál es el planteamiento o cuál es el enfoque del problema, siempre tratando de hacer hincapié en la confección de un perfil psicológico que ya nos mostrará cuál es la personalidad de la conducta de la fémina en cuestión. Vamos a ver, estas características conductuales no debemos de olvidar que nos llevan a ejecutar un análisis muy detenido y muy exhaustivo sobre el delito cometido, con la finalidad siempre de saber cuál es la técnica y el hecho criminal que le ha llevado a la realización del acto criminal. El objetivo general que tiene el realizar un perfil criminológico o psicológico del autor o autores, generalmente del autor del hecho, es el tipo de criminalidad, se afronta siempre analizando los principios o los principales factores criminógenos para llegar a ese perfil criminológico que es el que os estaba mencionando. Como habréis observado, hago referencia a un estudio psicológico y a otro criminológico. También debemos tratar los objetivos específicos que nos llevan a establecer cuáles son los factores criminógenos que contribuyen a la delincuencia o criminalidad femenina. También nos lleva a llegar a saber cuáles son las condiciones socioeconómicas en las cuales están estas mujeres. Conocer cuál es el origen o la génesis del comienzo criminal o la criminodinámica para poder confeccionar ese historial clínico de la autora o autor de los hechos. En este caso, como estamos hablando de criminalidad femenina, pues sería la autora del hecho delictivo. La legislación aplicable a este tipo de criminalidad lo debemos enmarcar siempre en el Código Penal, que lo encontraremos en la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, que en ella nos encontramos todo el articulado aplicable para la responsabilidad criminal. También no debemos pasar y dejar pasar el tema del marco teórico, en el cual hallamos tres grandes ciencias que son las que respaldan a todo este análisis que llevamos a cabo. En primer lugar, hablaremos pues no cabe la menor duda, tratándose como estamos tratando en el ámbito de la criminología, pues eso, las ciencias que lo respaldan. En primer lugar, yo diría la criminología, en segundo lugar la sociología y en tercer lugar la psicología. Estas tres ciencias deben ir siempre muy interconexionadas para poder lograr realizar un buen perfil. Después de elaborado, cada especialista, ya sea el criminólogo, ya sea el sociólogo, ya sea el psicólogo, emitirán sus conclusiones y qué o cuáles han sido las medidas o son las medidas a ejercitar, cuáles son las causas y cuáles son las características que les llevaron a la comisión del delito. La metodología de la investigación debiera de ser o estar siempre basada en dos métodos. En primer lugar, el método inductivo, que para aquellos que, sean un poco neófitos en esta materia, quiero decirles que el método inductivo es aquel que se obtiene de conclusiones generales a partir de premisas particulares. Y el método analítico que consiste en la desmembración de un todo
descomponiéndolo en sus elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos de tal hecho. Para poder obtener toda esa información necesaria hay que llevar a cabo los siguientes pasos. Para, claro, poder desentrañar por qué esa comisión delictiva. En primer lugar, lo que se debe hacer, lo que debemos de hacer es una entrevista previa y dentro de esa entrevista tendremos que tratar los siguientes puntos. Son los aspectos generales bueno, pues de la autora, de la autora de la criminalidad o del delito cometido. La vida familiar y las relaciones interpersonales que lleva esta persona. Queremos saber en qué ámbito se mueve. También debemos de saber cómo son los problemas económicos o socioeconómicos, así como los problemas laborales. Y también debemos tener muy presente si tiene antecedentes de conductas antisociales para determinar cuál es la dinámica del delito o la participación del delito, en el delito, porque puede ser autora, puede ser coautora o puede ser cómplice. Es decir, o sea que puede estar en cualquier de esas situaciones. Finalmente, el análisis de resultados de estas mujeres oscila en los siguientes parámetros. Normalmente son gente que tiene unos estudios más bien escasos o en todo caso llegan pues, a una escolaridad secundaria. La edad cada día va siendo más baja, es decir, más jóvenes, pero anteriormente estaban alrededor de los 30 años cuando se cometían los delitos. Pero ya os comento que cada día está siendo bastante más jóvenes las muchachas para cometer el delito. El consumo de droga es algo que está muy patente cuando cometen los delitos. Vienen de familias muy desestructuradas y con antecedentes en conductas antisociales. En estas familias normalmente siempre falta la figura de uno de los progenitores, ya sea del padre o ya sea de la madre. Luego también hay que tener muy presente que este tipo de personas vienen de zonas muy marginales o con un alto índice de criminalidad. Estas chicas, debido a la vida que llevan o a la vida que han visto abocadas a estar ahí, suelen quedarse embarazadas muy jóvenes. Y el estado civil de ellas o puede ser divorciada o puede ser soltera. También las hay casadas, evidentemente, pero son las menos. Los trabajos que realizan son exiguos y si en un momento determinado realizan algún trabajo, siempre son empleadas domésticas, empleadas de hogar. Y no olvidéis que el nivel socioeconómico siempre es muy bajo. Generalmente las características de la personalidad de estas mujeres será pues, la falta de atención que han tenido. Los valores que ellas tienen de la sociedad y de su entorno son muy superficiales y tienen una inmadurez emocional que no os lo podéis ni imaginar, bestial, o sea, carecen prácticamente de ese sentimiento, de esa emoción. Tienen dificultad para verbalizar las necesidades y las emociones porque no las han vivido. Porque como vienen de familias desestructuradas, no saben lo que es la emoción, no saben expresarlo. Tienen dificultad para valorar cuáles son las consecuencias de sus actos. Las recomendaciones para hacer un buen estudio del perfil criminológico es necesario siempre afrontar por completo cuál es la conducta delictiva y realizar pruebas de personalidad e inteligencia en cada caso. Y finalmente tenemos que realizar un estudio multidisciplinario, como ya os he mencionado anteriormente, con esas tres grandes ciencias que os dije. La criminalidad femenina es básicamente algo en lo que no se incide con demasiada frecuencia y, sin embargo, existe mucho más de lo que nosotros creemos que existe, pero las cifras de incidencia son mucho más bajas que las de la criminalidad masculina. Para entender este tipo
de este tipo de criminalidad, que por eso os lo he puesto con anterioridad, todo lo de cómo hacemos la confección de un perfil criminológico, el rol que adquiere la fémina en la sociedad y que se pueda entender su relación entre la criminalidad y posteriormente con el asesinato. O sea, que tenemos que ver qué papel es el que está ella jugando dentro de ese ámbito. ¿De acuerdo? Para haceros una breve historia, bueno, pues César Lombroso, que fue uno de los padres de la criminología, hizo unos estudios a este respecto y, bueno, los hizo tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Y encontró, cuando llegó a la criminalidad femenina, encontró algo que, bueno, pues él lo denominó como que era una crueldad excesiva la que infringían, que era mucho mayor esa crueldad que las mujeres que los hombres, porque ellas eran capaces de infringir cualquier tipo de tortura antes de cometer el asesinato, es decir, ellas no les temblaban la mano en ningún momento. Eso ya nos lo decía César Lombroso. No les importa descargar toda su ira sobre su compañero sentimental, sobre sus hermanos, sobre sus hijos, sobre sus amigos. Incluso os diría que hasta con los extraños, o sea, no les importa en absoluto el daño que puedan ocasionar a la gente que hay a su alrededor. Y si tienen que cometer el delito y tienen que cometer el asesinato, lo cometen sin la más mínima, no les tiembla la mano. Como os he venido relatando, cada día vemos que, bueno, pues que va en aumento este tipo de criminalidad y las motivaciones más importantes pues son el dinero y son el placer y la venganza. Sus víctimas más frecuentes, como os acabo de comentar, son los miembros de su propia familia, que son los hijos, que son los esposos, que son los novios, etcétera, etcétera. Es decir, toda aquella gente que está a su alrededor es con la que descargan totalmente su ira. Y algo que no quisiera pasar de soslayo y algo que no quería tampoco que se me olvidara, era que estas mujeres en su mayoría son las responsables de todos los homicidios que están ocurriendo, que han ocurrido y que ocurrirán de lactantes y de niños. Muy pocos son los hombres que dentro de su hogar cometen un parricidio. Sin embargo, bueno, pues podemos decir que sí que hay muchas mujeres que son capaces de cometer esos parricidios sobre esas criaturas. Y otro factor que tenemos que tener muy en cuenta de esta criminalidad es el que está relacionado con las motivaciones sexuales, porque tienen una dependencia emocional hacia la pareja, pero solo hacia la pareja, porque si os acordáis que anteriormente os he comentado de que tienen una escasa motivación a la emoción. Entonces, aquí sí, aquí tienen una dependencia emocional en cuanto a la pareja. Pueden llegar a cometer el asesinato por celotipias, o sea, por la celotipia podían llegar a cometerlo, porque es ni más ni menos que el trastorno de la personalidad por la dependencia. Y bueno, creo que para hoy es más que suficiente el hablar de este tema, pero sí que continuaré con él para, bueno, pues, intentar que vayamos entendiendo, aunque ya os digo que últimamente están ascendiendo bastante el número de mujeres que son las que están cometiendo este tipo de crímenes. Y por eso en las prisiones cada vez hay muchas más mujeres. Bueno, y hasta aquí, pues la verdad es que os lo voy a dejar y que muchísimas gracias y que espero que os haya gustado. Y venga, buenos días, buenas tardes o buenas noches nuevamente a todos ustedes. Gracias. Chao.